El cuarto enseñanza que tiene que ver con los hijos telio, hijos telios, y que tiene que ver con ya otro nivel de madurez. Y esto es súper importante que lo escuchemos, porque no todos los hermanos pueden quedar ahí en el camino, como que decimos, el hermano nunca creció. No se puede. Si todo se puede en Dios, con Dios todo es posible, pero todo requiere un precio también que hay que pagar, y ya lo estuvimos hablando la semana pasada. Pero un hijo telio, entonces, uno que ha alcanzado madurez. Ese es un hijo telio, uno que ha alcanzado madurez espiritual. Y también en lo natural se puede ver también, ¿cierto? Y está listo para ya ponerse en posición. Este hijo ya alcanzó la madurez, el hijo telio, que se estaba esperando, y está ahí dispuesto está listo para entrar ahí al campo de la batalla. Se le puede confiar a este hijo autoridad, al hijo telios, y responsabilidad también. Está listo para recibir la herencia del Padre. Mire qué hermoso nivel espiritual del hijo telio, porque se le puede confiar autoridad, responsabilidad, y está listo para recibir la herencia del Padre. Deuteronomio 1:38, vamos a ver lo que Dios le dijo a Moisés en base a el hijo que venía o ya preparado, que se llamaba Josué. No estuvo poco tiempo Josué con Moisés, estuvo bastantes años por lo demás. Deuteronomio 1:38 dice: Josué, hijo de Nun, le está hablando el Señor a Moisés. Acuérdese que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, solo pudo mirarla. Llevó 40 años al pueblo en el desierto. 40 años estuvo en el desierto también él con Israel, ¿cierto? Y fue enviado por el Señor a sacar a Israel de Egipto. Y de ahí también, entonces, 40 años más en el desierto, y no pudo entrar a la tierra prometida. Pero Dios le dice en Deuteronomio 1:38: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. ¿A qué le está hablando? A Josué, a Moisés, perdón, pero está diciendo que Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, entrará él. Ella era un hijo telio, un hijo preparado, un hijo que había pasado las barreras, las etapas de este llamado en Dios a servicio, y ya estaba preparado para heredar la buena tierra a Israel. Amén. Amén. Perdón, a un hijo telio, que ya es un hijo que está maduro, ¿cierto? Dios lo puede enviar. Amén. El Padre terrenal, ¿cierto? También en lo natural, también puede enviarle, encargarle deberes y darle autoridad. Recién leí a mi esposo, ¿cierto? Deuteronomio 1:38. Dice: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Amén. Estuvo bajo el tutor Moisés durante muchos años y servía a Moisés. Y esa misma gracia de servir a Moisés fue la que también le permitió heredar y recibir una autoridad, recibir, ¿cierto?, un testimonio de haber sido fiel a Moisés, y recibir una autoridad que Dios le daba para llevar al pueblo a heredar la tierra que el Señor les había prometido. Amén. También en lo natural, el hijo griego, ¿cierto?, estaba en manos de tutores y curadores, como dice la palabra del Señor, hasta que después de haber sido entrenados por el tutor, ¿cierto?, eran entregados, al haber alcanzado madurez, eran entregados al padre, y el padre ya lo tomaba y le delegaba una autoridad, ¿cierto?, dentro de los mismos negocios de la familia, la finca, qué sé yo. Amén. Asimismo, también en lo espiritual, ¿cierto?, está el hijo telios, perdón, el hijo está en manos de tutores y curadores hasta que llega a esta estatura. Amén. ¿Quiénes son los tutores y curadores? El alma viene nueva, ¿cierto? La persona viene nuevita, y por lo general la recibe aquí el que está en la mampara, pero después le buscamos un líder, ¿cierto?, que lo acompañe, que le llame, que lo comience a escuchar, a aconsejar, ¿cierto? Si no es un líder, es un diácono. Si no es un diácono, o ya pasó por el líder, después al diácono. Del diácono puede pasar a manos de un pastor, ¿cierto?, de una pastora, hasta que llega a formar parte incluso del liderazgo de la iglesia, y ya el que está a cargo de la iglesia, el apóstol en este caso, ¿cierto?, puede delegarle cierta autoridad, enviarlo a hacer ciertas labores, porque ya es un hijo que está maduro, que ha dado testimonio de fidelidad, ¿cierto?, y que ha pasado por manos de tutores y de curadores. Gálatas 4:1-2 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo,
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Amén. Después el tutor y el curador lo entrega en manos de aquel que ha de delegarle, ¿cierto?, una actividad, una autoridad, ¿cierto?, para que realice ciertas labores. Amén. Tiene que pasar el proceso, súper importante, mi amado, mi amada. ¿Cuál es el proceso para ser enviado como un telio o un hijo maduro? ¿Cuál es el proceso? Partamos del principio. ¿Cuál es el proceso? Primero, Dios nos llama. Dios es el único que llama, no es la organización, no, ni es el hombre, porque uno puede ir, aquí al frente hay una librería donde uno puede mandar a hacer, ¿cómo se llama? Trabajitos, ¿sí? Y piochas para colocársela aquí. Y los púlpitos y muchas cosas más también se pueden hacer, y con dinero, si hay gente que tenga mucho dinero puede mandar a hacer una iglesia muy grande, pero no estamos hablando de que se pueda hacer lo natural, es algo espiritual. Primero Dios tiene que llamar a una persona, le da una experiencia, es decir, un golpe del Espíritu Santo sobrenatural y lo marca. Dios es el único que llama, no es la organización ni es un hombre tampoco. No, es Dios quien llama a la persona. Moisés, saca a mi pueblo de Egipto. Jeremías, no digas que eres un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. ¿Y quién irá por nosotros?, dijo el Señor. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Ven, sígueme, le dijo el Señor a Mateo. ¿Se acuerda? Saulo, llevarán mi nombre en presencia de reyes, de gentiles y de mucha gente más. Es importante saber que el llamado viene de Dios, no es entonces una organización que es o algo de hombre, no es el hombre, tiene que ser Dios. Tiene que tener el sello de Dios, y en esto es bien claro saber que no depende del que quiere ni del que corre, dice la Biblia, sino de quien Dios tiene misericordia. Dios es quien llama, aunque Dios nos llamó a todos al Evangelio, ¿cierto? Pero estamos hablando de que hay personas que tienen una asignación especial para ir rumbo al ministerio. Dios los llama. Primero, Dios tiene que llamar. Segundo, en el proceso de Dios, antes de ser un hijo telio, Dios nos prepara o nos capacita. También, igual que lo natural, debemos prepararnos, debemos capacitarnos, y esto es a menudo un proceso de preparación, de carácter, por ejemplo. ¿Cuántas veces vemos personas que no son moldeadas en su carácter, no son moldeadas en su familia? Ellos no tienen el carácter de Cristo, no tienen una buena relación con las personas, y el conocimiento de su palabra tampoco está en ellos fuerte. Entonces, Dios nos prepara a través de ir moldeando el carácter. Ahí cuando Dios nos dice, shh, como nos enseña nuestro apóstol, ¿se acuerda? Shh, calladito, así, shh, haga conmigo así, shh, calladito. La paciencia, ¿cierto? Y ahí el moldaje de Dios nos mete en un proceso de preparación, de capacitación, y mucha gente obviamente queda en el camino, como cuando alguien entra a la universidad, o es como llevándolo a natural. Es cuando todos los chicos, yo me acuerdo cuando niño me fui a probar un club deportivo profesional, me gustaba el fútbol, parece que no tenía tanta pasta, pero me gustaba. Era el sueño de muchos, los pies de pocos, dice. Bueno, me fui a probar como muchos niños, y eran muchos, éramos muchos los que entraban a la cancha. Bueno, finalmente habrán quedado los que tenían que quedar, ¿cierto? Y ahí sabemos que era muy poco. El asunto es que los que quedan también requieren mucha capacitación, mucha entrega, ¿cierto? En lo natural estoy hablando, lo mismo en la universidad, los estudios, cualquier cosa. Pero en lo de Dios tiene que ver con la capacitación en lo espiritual, en el carácter, en la formación, en la familia, ¿cierto? En la relación con las personas. No podemos, por un lado, ¿cierto?, querer servir a Dios, por otro lado estar maltratando a los vecinos, a la gente. Y también es súper importante entender que en este proceso de capacitación hay que ver si realmente estamos dispuestos a soportar aflicciones, a ser realmente ministros del Señor, a ver cómo estamos siendo capacitados en el carácter, cómo estamos siendo capacitados en la familia, también en la relación con las personas y también en el conocimiento de su palabra. Amén. Moisés pasó ese proceso durante 40 años en el desierto junto a su suegro Yetro. Saulo también tuvo una cantidad de años abundantemente grande, que fueron aproximadamente 14, 15 años de preparación. Y, hermano, cada persona tiene que tener un tiempo de preparación. Dios nos está preparando. Los apóstoles tuvieron 3 años y medio al lado del Señor y después continuaron siendo preparados, porque siempre estamos siendo enseñados por Dios. Pero Dios nos prepara, Dios nos capacita. Amén. ¿Estás dispuesto tú a pasar ese proceso? ¿Estás dispuesto a que la pastora, el pastor, el líder te corrija? ¿Estás dispuesto a soportar un no con gozo, con alegría, con una sonrisa? ¿Estás dispuesto a que te digan no? Eso es súper importante. Dios capacita a la persona.
Amén. Además de capacitarnos, el Señor, cierto, también hace algo que es muy importante y que también es muy notorio. Él nos separa. Amén. ¿Nos separa de qué? Primeramente nos separa del pecado. Es algo que Dios produce dentro del corazón, que tú ya no quieres seguir en el mismo barro en el que estuviste toda tu vida. No sé, algo pasa que tus ojos se cambian, tu dirección se cambia. Me acuerdo años atrás, el pastor nos enseñaba que cuando uno tenía un encuentro con Dios, cierto, un llamado también del Señor, uno iba caminando para allá y Dios literalmente nos tomaba y nos dejaba vueltos para el otro lado. Y nosotros ya no queremos mirar aquellas cosas ni recordar aquellas cosas que algún día fueron a lo mejor hasta nuestro deleite, ¿cierto? No, el Señor de una manera sobrenatural nos separa del pecado. Separarnos del pecado implica también las personas que significan pecado para nosotros. Amén. Puede ser una relación sentimental pecaminosa, puede ser una relación de amistad pecaminosa que nos lleva, ¿cierto?, a caer en el pecado o a cualquier otra cosa, ¿cierto?, que no sea del agrado del Señor. Amén. El Señor nos separa del pecado, nos empieza a separar también del mundo, ¿cierto?, de toda aquella gente que antes nosotros frecuentábamos y que son un tropiezo para nuestra fe, ¿cierto? Que nos pueden a lo mejor llevar a deslizarnos del creer en el Señor, del servir al Señor con alegría y también con fidelidad y también con fervor y también con compromiso. Amén. Porque uno puede servir al Señor de una manera infiel, de una manera poco comprometida, ¿cierto? De una manera fría, tibia, como podríamos hacer todas las cosas. Pero cuando el Señor toca tu vida y te separa, lo hace para que también tú le sirvas con fervor y muchas veces te separa de aquellas personas que pertenecen al mundo, aquellas actividades que pertenecen al mundo, ¿cierto?, que ya no tienen compatibilidad con el llamado que Dios tiene para tu vida. Amén. Nos aparta también de todas aquellas cosas que impiden nuestro crecimiento, ¿cierto? No sé, cosas que antes frecuentábamos, cosas que antes actividades que antes hacíamos, ¿cierto?, cosas que veían nuestros ojos, ya esas cosas estorban en nuestro crecimiento. Esto ya no es salvación, esto es sobreedificación, ¿cierto?, para ser el hombre que Dios quiere o la mujer, ¿cierto?, que Dios quiere que seamos. Amén. Generalmente también en este proceso en que Dios nos separa, la iglesia también reconoce esta separación de Dios y también se nos adjudica algún llamamiento, algún título a ser un líder o un diácono, bueno, principal o primeramente, ¿cierto?, uno llamado a ser un líder. También antes de ser llamado con un título de líder se nota porque la iglesia nos empieza a dar pequeñas funciones también. Hermano, puede ponerse en la puerta, hermano, puede llevar una oración, hermano, puede hacer esto, ¿cierto? Porque Dios está mostrando y que Él está apartando a esa persona para sí. Amén. Aparte de separarnos el Señor, ¿cierto?, para Él, porque nos separa para Él, también Dios nos envía. Amén. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, ¿cierto?, que estaba siendo separado por Dios durante mucho tiempo, estando con los discípulos, ¿cierto?, hasta el día en que Dios decidió enviarlo. Hechos 13, del 1 al 2. Amén. Porque podemos estar apartados para Dios, pero aún no sea el tiempo de Dios para que seamos enviados. Amén. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he mandado. Amén. Ya estaban apartados, ahora sepárenlo de todos los que ya están apartados, porque los voy a enviar a la obra que yo tengo preparada para ellos. Amén. Y ese periodo no es instantáneo, ¿cierto? Uno puede estar lleno de dones, lleno de la confirmación de Dios, de lo que somos en Cristo, ¿cierto? Pero debemos esperar el reconocimiento de la iglesia. Y les voy a contar un testimonio. Yo recuerdo que hace como ¿cuántos años que el apóstol fue mencionado? Apóstol Marcos. Más de 10, yo creo. Más de 10 años. 10, 12. Más de 10, 12 años. Amén. Que un día estábamos en Viña del Mar
Y a través de la voz profética de una persona, ¿cierto? Y no de una, sino de varias personas, se habló de confirmar a nuestro apóstol Marcos, ¿cierto? Confirmar su apostolado. Él nunca dijo yo soy un apóstol. Nunca lo dijo. Amén. Y todos sabíamos, y él también, que era un apóstol, ¿cierto? Por el testimonio, por las señales que le seguían, por muchas cosas. Amén. Y recuerdo que en esa oportunidad se juntó un grupo de pastores, ancianos, ¿cierto? De la iglesia o presbíteros, más algunas voces proféticas, y se llegó a la confirmación del Espíritu Santo de que era el tiempo de confirmar el llamado del apóstol. Y cuando le dijeron al apóstol, ¿cierto? No me acuerdo cómo fue, el asunto es que el apóstol algo le dijo dentro de él, el Espíritu Santo le dijo, anda y cámbiate de ropa. Él andaba en forma normal, creo que ese día no le tocaba predicar. Anda y cámbiate de ropa. Y él obedeció, pues fue y se puso más monono. ¿Cierto? Se arregló y se puso más monono. Sí. Y cuando estábamos ahí, el apóstol se puso a llorar. Me emociona incluso recordarlo, se puso a llorar y dijo que era muy joven cuando el Señor lo llamó y tuvo un encuentro con él y el Señor le dijo que iba a ser un apóstol. Era muy joven, pero él nunca le dijo a nadie. Y le decía en su oración personal, le decía al Señor, Señor, ¿y mi apostolado cuándo? ¿Y sabe lo que le decía al Señor? Tienes que esperar que la iglesia lo reconozca. Amén. Y el Espíritu Santo comenzó a moverse en los corazones, como le decía yo, y levantó las voces proféticas para decretar que ya era el tiempo de confirmar su apostolado. Amén. Y bueno, y ese día maravilloso fue que se oró, ¿cierto? El presbiterio puso las manos sobre el apóstol y él dejó de ser nuestro pastor para ser nuestro apóstol. Y de ahí en adelante él ha levantado y ha ungido, ¿cierto? Conforme la dirección del Señor a muchos otros apóstoles y también pastores. Amén. ¿Cuánto tuvo que esperar nuestro apóstol para ser ordenado apóstol? Muchos años. ¿Cuántos años tuvo que esperar Moisés? 40 años. ¿Cuántos tuvo que esperar David para que se concretara su llamado, ¿cierto? El ungimiento que había sido hecho sobre él con el cuerno de aceite, 15 años. Amén. Pablo tuvo un encuentro cara a cara con el Señor le dijo, ¿cierto? Yo te voy a mostrar cuánto te es necesario padecer por mi causa, ¿cierto? Pero tuvo que ir y subir a los apóstoles que eran antes que él y estar sujeto durante 15 años, a pesar de que él había tenido un encuentro cara a cara con Dios. Amén. Moisés preparó a Josué y Josué estuvo 40 años al lado de Moisés antes de que se le diera la palabra que recién mi esposo leía, ¿cierto? A Moisés de que era el tiempo de Josué. Amén. Así es. Eso no significa que nosotros no hagamos nada mientras tengamos que esperar ese tiempo, ¿cierto? Porque de todas maneras, cuando Dios confirmó el apostolado a mi apóstol Marco, era porque él ya había demostrado durante largos años su trabajo, su esfuerzo, y ya era el tiempo del Señor. Entonces tenemos que trabajar, entre tanto que el día dura, trabajar, dice el Señor, y hacer lo que es bueno, lo que es de Dios. Nadie corre por el título, todos debemos correr por servir al Señor, pero tenemos que hacerlo bien y creer que Dios tiene un tiempo. Ahora estamos enseñando los niveles y es bueno aprender sobre esto también. Vamos a ver las características de un hijo telio. Telios. ¿Cómo se sabe que una persona es un hijo telio? Ya, ¿cómo se sabe? Vamos a ver, ¿cómo se puede saber que es un hijo telio? Bueno, primero, sabe oír la voz de Dios. La escucha, la oye, ¿cierto? Y la obedece en todo. Este hijo telio, no se olvide que ya es un hijo más maduro, es un hijo que ya ha crecido. Entonces, sabe oír la voz de Dios, la oye y la obedece en todo. Por algo se le va a enviar a un lugar y muchas veces no tendrá una autoridad al lado, no tendrá alguien que va a estar al lado de esa persona. Entonces, tiene que saber escuchar la voz de Dios. O si no puede empezar a escuchar muchas voces, ¿cierto? Tiene que saber escuchar la voz de Dios, y la Biblia dice que no sea un niño fluctuante, llevado por toda clase de vientos, de voces, de doctrinas. Entonces tiene que saber oír la voz de Dios, la escucha, la oye y también la obedece en todo. Es muy importante. La escucha este hijo en palabra, en sueños también, en la voz de la conciencia. Este hijo telio sabe escuchar la voz en la palabra de Dios, en lo interno. Dios le puede hablar por sueños, en su conciencia le habla también Dios, porque ya está preparado, él sabe escuchar. Dice que Pedro escuchó una voz que le dijo: van a venir a buscarte unos hombres, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Y él estaba
esperando que le prepararan algo para comer porque estaba en ayunas, ¿se acuerda? Y Dios le habló en su interior. Entonces nosotros decimos, wow, cómo Dios puede hablar cosas tan específicas. Pero sí, cuando una persona ha crecido puede escuchar la voz del Señor hablando en su interior y en la voz de la conciencia. Filipenses 3:15 dice el apóstol Pablo, hablando del hijo Telio, del hijo maduro, que inclusive usa una palabra que pareciera arrogancia, pero no, él está hablando de madurez aquí en Filipenses 3:15, dice, así que todos los que somos perfectos, mire, imagínese, parece que fuera algo arrogante, algo orgulloso, y no, lejos de Saulo, o Pablo en este caso, de hablar con arrogancia. Lo que está hablando es una autoidentidad, o como se dice, una autoestima, como corresponde. Está hablando de la perfección en Cristo. Todos los que somos perfectos, sintamos esto mismo, dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, dice. Está hablando a los que ya han llegado a ese nivel de madurez. Perfecto significa maduro. Pablo podríamos decir así que todos los que somos maduros, dice Pablo. Esto mismo sintamos, si otra cosa vamos a sentir, esto también lo va a revelar el Señor, porque en un momento ellos querían ir a predicar a Asia, ¿se acuerda? Y vino el sueño, y vino la revelación, la visión, y le dijo, no, ve hacia otro lugar, hacia Macedonia, porque allá te necesitan. Y en un momento Saulo iba a Jerusalén, y un hombre llamado Ágabo, un profeta, sacó el cinto a Pablo, y lo ató, lo amarró, y le dijo, así atarán los judíos al dueño de este cinto, hablando de Pablo. Y Pablo dijo, y los hermanos empezaron a decirle que no fuera. Y Saulo dijo, no solo estoy dispuesto a ser atado, sino aún a morir por el nombre del Señor Jesús, porque él era un hombre maduro y entendía lo que Dios quería para con él. Eso es súper importante, entonces, crecer, hermano, y escuchar la voz del Señor. Muchas veces podemos tener ímpetu, deseo, pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Otra forma de reconocer, ¿cierto?, a un hijo Telios es que está muerto a las alabanzas. Amén. Está muerto, quiere decir que no le sube el ego cuando le dicen, no, es que estuvo linda la predicación, no, es que usted, el Señor lo usa, no, es que cuando usted habla, vuelan plumas. Amén. La unción, tremenda unción. Está muerto a las alabanzas. Amén. Sabe dentro de su interior que es un pecador más que ha sido tomado, escogido para la gloria del Señor. Las alabanzas no lo vuelven loco. Las alabanzas, ¿cierto?, no le suben el ego. Amén. Ni tampoco las críticas lo desmoronan ni lo desaniman, sino que se mantiene con su identidad como hijo de Dios, hijo amado, pero también siervo del Señor. Amén. Un siervo es uno que está al servicio del Señor. Amén. Entonces no podemos ser como una vez una persona muy bellamente dijo, muy sabiamente dijo, le dijeron, este es el gran siervo del Señor. Y cuando la persona tomó el micrófono, una persona muy conocida, ¿cierto?, tomó el micrófono y dijo, en realidad no se puede ser gran o grande y a la vez siervo. Yo solo soy el siervo del Señor, dijo. Amén. Tenían gran sabiduría sus palabras, porque o somos grandes o somos siervos. Y todos sabemos que hay uno solo que es grande. Amén. Nosotros somos sus siervos. Amén. Estamos para el servicio del Señor. Y todo lo que pueda pasar a través de nuestra mano, de nuestra predicación, de nuestro ser, ¿cierto?, no es otra cosa que lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Todo lo bueno que se pueda ver en cualquiera de nosotros no es otra cosa que el don del Espíritu Santo, porque todos nosotros somos seres humanos, polvo, barro, amén, que podemos fallar, que podemos equivocarnos, sobre los cuales Dios ha puesto su gloria. Amén. Entonces el hijo Telios es uno que ya está muerto a las alabanzas. No le importa que le digan que le salió lindo, no le importa que le digan que le salió feo, no le importa ni la alabanza ni la crítica, sino que su objetivo es obedecer y servir al Señor Jesucristo. Amén. Escuchaba el otro día a un hermano cantante que es pastor, ¿cierto? Lo voy a mencionar porque salió en las redes sociales sin ningún tapujo. El pastor, ¿cómo se llama? René González, ¿cierto? Que tuvo un accidente y estuvo
por ahí muerto un par de minutos, ¿cierto? Y tuvo una visión y algo que no lo voy a contarle yo, pero a grandes rasgos le quiero decir que tuvo un encuentro con el Señor un poquito más allá de esta dimensión cotidiana. Amén. Y cuando él contaba el testimonio, decía que él no consideraba que fuera algo especial, nada, y que lo único que él quería, más que nunca, era hacer la voluntad del Señor. Y decía, si la voluntad del Señor es que yo esté parado allá afuera sin hacer nada en una esquina, eso es lo que yo quiero hacer la voluntad del Señor. Y si la voluntad del Señor es que yo haga otra cosa, eso es lo que yo quiero hacer. A estas alturas de madurez del hijo Telios, eso es lo que se quiere hacer la voluntad del Señor, no se quiere impresionar a nadie, amén, no, se quiere impresionar al Señor. ¿Y cómo impresionamos al Señor? Obedeciéndole, amén. Esa es la mejor o la mayor impresión que podemos darle al Señor, alguien que le quiera obedecer, que le quiera servir, amén, sin que le importen las alabanzas ni que le destruyan las críticas, amén. El hijo maduro o el hijo Telios también ha alcanzado y ha crecido en sabiduría, amén. Sabe cómo aplicar la palabra a su vida cotidiana, amén, porque no se olvide que la palabra se vive todos los días, amén. No es solamente un montón de conocimientos que tenemos en la cabeza, sino que la palabra es la que alumbra nuestro camino para que caminemos por ella. El hijo Telios es uno que ya ha aprendido a caminar, a aplicar la palabra de Dios en su vida diaria. Aleluya. ¿Qué otra cosa más tiene un hijo Telio? Lleva fruto. Este hijo Telio en su recorrido ha ido dejando fruto ya. Esto es importante saberlo. No es que dé fruto cuando ya es un hijo Telio. No, ahí puede que dé un fruto más abundante, más grande. Pero un hijo Telio, antes de ser Telio, él en su recorrido ha ido dando fruto. Ya ha ido llevando fruto. Ya ha ido bendiciendo personas. Y puede que muchos de ustedes a lo mejor consideren que aún no han llegado a la altura del hijo Telio, pero vayan llevando fruto. Porque dice en su recorrido ha ido dejando fruto y lleva más fruto aún cuando es enviado. Entonces el hijo Telio se conoce porque lleva fruto. Empezó a convertirse, se convirtió a Dios y apenas se convirtió empezó a llevar a sus amigos, empezó a hablarle en la esquina a las personas, empezó a ayudar en su iglesia, empezó a ser de bendición y en su recorrido lleva fruto, pero después lleva más fruto cuando ya está preparado como un hijo Telio para ser enviado. Lleva un fruto abundante para ir preparando su vida. Juan 15, 16 dice así: no me elegisteis vosotros a mí. Es linda esta palabra, Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Qué hermoso es el Señor. ¿Sabe? Por ejemplo, porque no, esto no se trata solo de apóstoles, de pastores, por ejemplo, un ministerio de alabanza. Hoy en día, y antes también, vemos muchos ministros de alabanza que son renombrados a nivel mundial. Podría hablar de todas las tendencias espirituales, no encasillarlo en una sola. Pero como uno ya ha estado hartos años en la iglesia, uno ha escuchado testimonios de muchas personas, ¿cierto? Y he podido escuchar testimonios de diversas índoles en lo que tiene que ver con lo ministerial y en lo musical. Por ejemplo, si podemos ver en un área, me acuerdo de esos años, ¿te acuerdas? 15, 20 años atrás, cuando recién estaba cantando esta chica Gladys Muñoz. ¿Te acuerdas de Gladys Muñoz? Y Gladys Muñoz es una cantante cristiana que más se le identifica con la línea pentecostal, pero es muy usada por el Señor, tiene una unción hermosa. Nosotros también la tuvimos aquí en la iglesia en algún momento y es de bendición. Es de bendición escuchar su alabanza, una niña bien usada por el Señor, no una niña, es una mujer, ya en ese tiempo era soltera, de hecho, Gladys Muñoz. Entonces, me acuerdo yo en esos años, pues 2000, 2001, 2002, nosotros conocíamos a un pastor acá, y el pastor, él era evangelista, y me dijo, un día estábamos conversando, y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, fui a ver, me dijo a la Gladys, porque la conoce él, para ver si podía venir a cantar a nuestra iglesia, en esos años, imagínense, cuando ella... Y ya ella tenía sus primeros discos, ya Dios la estaba usando. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo iba pasando por ahí, me dijo, y me encontré con ella. ¿Sabes dónde estaba? Me dijo, en el punto de prédica. Me dijo, estaba con el banjo, tocando el banjo en el punto de prédica. Y ya ella era reconocida. Entonces, cuando volvía de sus presentaciones, se iba al punto de prédica. Entonces, yo dije, gloria a Dios. Claro, con razón después llega el momento del levantamiento de Dios, ¿cierto? Y Dios la usa
para ser grandemente usada. Quise poner ese testimonio para que usted no crea que me voy a ir solo a una línea. Pero yo he escuchado los testimonios, el mismo caso de Marcos Witt. Marcos Witt vivía en México y hay ahora es el yerno de él hace muchos años, que se llama Koalo Zamorano, que también es un ministro. Y yo escuché el testimonio de Koalo Zamorano. Dice que él vivía, él es cuñado de él, él vivía en el mismo barrio. Y dice, le preguntaron cómo conoció a Dios y dice que él iba a comprar el negocio y ahí se encontraba con Marcos. Y Marcos le empezó a hablar de Jesús a él y le preguntó si podía ir a su casa y empezó a hacer una casa iglesia de Marcos Witt en la casa de Koalo Zamorano, donde recibieron al Señor toda su familia. Aceptaron a Jesús. Entonces imagínense ese hombre en lo secreto, cuando nadie lo conocía. No es de extrañarse que después Dios los levante a niveles poderosos, ¿cierto? Entonces podemos contar muchos casos. El que tú mencionabas, René González. Me acuerdo esos años también cuando yo escuché a René González. René González después él transmitía en las noches por la radio, cantaba haciendo vigilias de canto. Entonces, hermano, sí, también estuvo aquí en La Pintana, sí, me acuerdo, haciendo un evento evangelístico. Entonces, no solamente llevándolo al plano de lo que tiene que ver con los pastores, con los apóstoles, sino también con la alabanza. El hijo Telio entonces va dando fruto y va creciendo las cosas del Señor, va llevando fruto. Entonces, hermano, cada persona entonces tiene que saber que en lo secreto tiene que empezar a manifestar. Un día había un evangelista que vino reunía a miles de personas, este evangelista, miles de personas, esto fue aquí en Santiago, y una chica cantaba pero de una manera espectacular. Cantaba en las campañas, viajaba en avión con estos evangelistas y todo el asunto, y un día el siervo contó el testimonio en un seminario y dijo, nosotros fuimos a una ciudad a hacer una cruzada, y en esa cruzada vimos a esa chica que cantaba, pero ella cantaba en su iglesia, cantaba con sus pastores, y ellos la escucharon y el Espíritu Santo le dijo a este hombre, ella tiene que servir a las naciones. Lo mismo Cristín de Clario, lo mismo Barak, lo mismo todos los que hoy en día conocemos, son personas que han partido de la nada, se podría decir, son hermanos de iglesia. Son personas que han empezado cuando nadie los está mirando. Entonces ellos partieron dando fruto. Tú partes dando fruto. ¿Dónde? En tu vecindario, en una casa iglesia. Depende del ministerio que tú tengas. Pero tenemos que seguir dando fruto, ¿ya? Y bueno, y obviamente cuando llega el hijo Telio, ya está preparado para la madurez espiritual. Obviamente que ahí comienza. Escuchaba a Alex Campos, que también es conocido Alex Campos. Alex Campos también él empezó cantando, dice, y un día un productor lo observó y él le dijo, oye, ¿tú cantas sí, canto. Le mostró su producción. Dice que pasaron como un año, una cosa así, un día recibe una llamada telefónica y le dice, hola Alex, ¿tú eres Alex? Sí. Le dijo, ¿con quién hablo? Dijo Alex. Hola, dijo, ¿tú hablas con Marcos Witt? Marcos Witt, le dijo, sí. Cuando él iba a las presentaciones de Marcos Witt, pagaba su entrada, pues, sí, dijo, sí, sabes que escuché tu producción y quiero apadrinarte en Canción Producciones y quiero que vengas a grabar con nosotros. Imagínense, Alex Campos. Entonces el joven era un joven que tocaba la guitarra, que cantaba. Entonces, ¿qué más puedo decir? Ya no hay más que decir. Tenemos que seguir adelante nosotros y ser hijos Telios, hasta llegar a hijos Telio. Amén. Bueno, sigamos adelante. Otra identidad de un hijo Telio. Conoce su identidad en Dios, sabe quién es él en Dios, conoce su llamado, ha vencido la baja autoestima. Esto es súper importante, hermano, porque cuando alguien te diga usted no debería predicar, no tiene virtud del cielo, como le dijeron un día a unas personas, usted no debería predicar, hermano, porque se le escucha mal, como un día un hermano me dijo, no cante mejor porque los hermanos se van a reír, me dijo a mí. La verdad que yo no soy cantante, pero como yo tocaba siempre, cuando no había nadie, y si no hay nadie en la iglesia, aunque hayan 100 o 200, a mí no me importa, yo agarrar la guitarra y me voy a poner a cantar. La verdad es que es así. Y sabe que menos mal que no escuché al hermano, porque me dijo, no cante más, porque los hermanos se van a reír. Pero yo sé quién soy en Dios, así que tomo la guitarra, nomás si tengo que cantar. No voy a cantar en un estadio, pero por lo menos voy a cantar cuando estemos con los hermanos, ¿ya? Entonces, tú tienes que saber quién tú eres en Dios. Oh, ese apóstol, o ese pastor. Oiga, esa pastora no tiene mucha gracia. No me gusta cómo predica, porque... Y hermano, pero qué increíble cuando Dios le pone gracia a esa misma pastora, a ese mismo hermano, y llega alguien y me dice, qué bien que predica la pastora Claudina, la pastora Rosa, pastora Ingrid, qué palabra hermosa dice la pastora Rosa, la pastora Ivette, o el pastor tanto, qué linda palabra, o el líder tanto, el hermano lo invitamos a predicar y predicó bonito, se movió el Señor.
Qué bonito. Entonces, tú tienes que saber quién tú eres, pero siempre habrá gente que te diga, no, ¿quién te llamó a ti? Y de hecho, a mí me pasó con mi papá. Mi papá falleció hace muchos años, pero mi papá, él me llamó y me retó, me increpó, me trató súper mal. Una vez que yo iba a predicar a un lugar y me dijo, ¿y tú por qué andas para arriba, para abajo? Me dijo, mira, tienes hijos, porque ese tiempo ya teníamos como 3, 4 hijos, no sé, y tantos hijos que tienes, ¿y cómo lo vas a hacer? Uy, me trató súper mal. Y ya, yo lo traté con mucho respeto, le dije, ya papá, ok, listo, me voy, gracias papá. Y sabe que fui golpeado, pero me tiré al suelo a orar y Dios me trajo la identidad y me dijo no. Así igual personas que de repente también puedan decir de uno que esto, que no sabe hablar o que muchas cosas pueden decir, pero es parte de la batalla. Usted conozca su identidad en el Señor. Usted tiene que saber quién es usted. No tiene que decir, no lo hago porque me está viendo la hermana tanto. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a decir la hermana tanto? Yo no, es como que tú dijeras, yo no soy Dina Santa María. Yo no soy la pastora tanto que no sé, que sale en las redes sociales, ¿cierto? Porque hay mujeres que son muy usadas, ¿cierto? Gloria a Dios. Tal vez usted no sea esa persona. Y yo no soy tal pastor, pero tal predicador. Pero eso no es lo esencial. Tú tienes que conocer tu identidad en Dios. Tú tienes algo que entregar. Tienes algo que entregar. El mismo René González, el cantante cristiano, hay una alabanza que él canta con respecto al aborto, ¿te acuerdas? Que dice, no digas no, por si aún no has visto su cara. Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. Es una canción hermosa contra el aborto. ¿Estás cantando? Estoy cantando. Y sabe que él contó el testimonio, también escuché el testimonio de René González. Dice que él tomó la canción y se la mostró a unas personas. Y la persona dijo, no, le dijeron, tú le hablas a la iglesia, eso de hablar del aborto, como que es social, no tiene nada que ver contigo. Dice que tomó la canción, la guardó 8 años y nunca la quiso grabar. Y un día dice que lo enviaron a creo que fue Rusia, un país por allá, y justo llega y dicen, ¿sabe por qué no canta a un evento de jovencitas, en un lugar de jovencitas? Porque hay jovencitas que están con problemas de autoestima, no sé, y él fue y cantó. Habían muchas niñas, adolescentes y jóvenes, y un poquito más grandes, y dice que Dios le dijo, canta esa canción. Y buscó la pista y se puso a cantarla. No digas no, él te va a reclamar tu amor, si aún no has visto y empezó a cantar. Y dice, cuando él abre los ojos, ve pasar a 20, 30, 40 niñas llorando al frente, llorando, hermano, porque pensaban en abortar, en perder a sus hijos. Entonces dice que él ahí, Dios le dijo, ¿por qué mataste eso que yo te entregué? Si yo te lo había dado, ¿por qué tú lo mataste? ¿Por qué tú no tomaste tu posición? ¿Por qué no hiciste lo que yo te mandé? Y él dice que tuvo que arrepentirse. Le dijo, Señor, perdí 8 años por haber empezado a cuestionarme, no haber hecho lo que tenía que hacer. Perdóname, Señor. Entonces, qué triste cuando un hermano dice, yo no quiero más que me mandes a casa porque, no sé, no me van a escuchar a mí, porque yo no sirvo para esto. Yo, no, pastor, no me haga coordinar, no me haga predicar aquí en la iglesia, no sé, o no me haga a hablar, porque yo no sé cómo hablar. No, tú conoces tu identidad en Dios, tú sabes quién tú eres en el Señor, tú conoces tu llamado, tú has vencido la baja autoestima. Dios es verdad, tenemos que humillarnos, pero tú también vales para el Señor. No fuiste tú el que te llamaste, fue Dios quien te llamó. Y tú, pastora, tu pastor, hermano, líder, tú no tienes que amilanarte por causa de eso. Hermano amado, le contáramos nuestro testimonio. Yo le voy a contar nuestro testimonio en parte. Nosotros vivíamos en Achupaya, nuestro pastor vivía en Forestal, súper lejos. No lo veíamos re poco porque el pastor vivía para todos lados y nosotros lo veíamos súper poco. Y en un momento yo vi a los hermanos tan disgregados en Achupaya, éramos tan nuevos, llevábamos como un año convertidos, menos de un año. Y yo dije, veo a los hermanos y yo no soy pastor, no soy nada, porque eran hermanos. Y dije, ¿por qué no vemos una sede? ¿Te acuerdas que me conseguí una sede, una junta de vecinos? Íbamos con la Barbarita, con la Deborita, que después nació, tomamos, y con la Rominita, que por ahí estaba conectada. Yo tomaba un equipo, ¿cierto? Tomaba un equipo, me llevaba un teclado y abríamos la sede. Me acuerdo que una vez pinté hasta un cartel, hermano, a todo el sol, así puse a pintar un cartel que lo colocábamos también en un lugar que teníamos puesto ahí también. Abrimos la sede, empezamos a orar en las mañanas a las 7:30 y empezábamos a hacer los cultos. Hermano, me acuerdo la primera vez que se empezó ese culto y un día mi pastor después me dijo, ya tú comenzaste ese culto, me dijo, está bien, y me dijo, predica. Yo le dije, pero yo no he predicado nunca. Me dijo, tú predica. Entonces, ¿sabes qué? Me dije, yo voy a predicar, no he predicado nunca. Y dije, voy a predicar. No teníamos ni estudios como lo que tenemos ahora, que a veces uno dice, hermano, predique esto.
Y sabe que en verdad no teníamos estudios, y eso se lo digo de verdad, no teníamos estudios. Y hoy sabe que me fui al cerro, a orar, y me fui al cerro, me llevé un papel, un lápiz, y ahí me quedé en el cerro orando toda la tarde, buscando al Señor, y decía, Señor, ¿qué predico? Y para mi sorpresa, ni siquiera Dios me dio un tema que predicara sobre fe, que la certeza, lo que se espera, ¿no? De repente abrí la Biblia en Eclesiastés 5 y decía, cuando Dios hace promesa, no tarde en cumplirla, y anoté sobre hacer votos al Señor y cumplir los votos, los pactos, los votos al Señor. Y hice todo un estudio de Sansón, que había roto el pacto, y de hecho yo dije que Sansón, ese día prediqué y dije que Sansón era un rey. Cuando el rey Sansón, y un hermano atrás me dijo, no, me decía el hermano, no, que el hermano tenía una Biblia grande, el hermano, era bien teológico, así. No, me decía el hermano, no, es un juez, me decía, no es un rey. Yo le dije, era un juez. Hermano, disculpen, era un juez. Dije, no era un rey. Porque no sabía, yo había visto la historia. Ya anoté el estudio. Y ¿sabe que fue mi primera aplicación? La enseñé. Y al final un hermano se acercó, un hermano antiguo, de esos hermanos que era ya antiguo, que de hecho era mi discipulador, el que me había hecho la oración del pecador a mí, y había sido ungido hace un mes atrás por nuestro apóstol como líder, creo. Y escuchó la palabra de hacer promesa a Dios y cumplirla. Y sabe que se acercó y para sorpresa mía me dijo, me miró así y me dijo, estuvo bien lo que hablaste, me dijo. Me habló. Me llegó. Bueno, dije yo, era mi primera predicación. Y lo único que sé que me fue a buscar al Señor y tenía que hablar de algo. Pero no sabía de qué hablar, hermano. Hoy en día tenemos tantos estudios, tantas cosas que Dios nos ha regalado a través de nuestro apóstol y a través de nuestra corporación, ¿cierto? Así que, hermanos amados, nosotros no podemos entonces empezar a limitarnos por causa de que nuestra baja autoestima. Tú tienes que conocer tu identidad en Dios. Cuando venga algún hermano y te diga, no, yo me voy de la iglesia y si usted no sé cómo va a seguir con esta iglesia, dice así, ok, hermano, pero yo sé quién soy en Dios, Dios está conmigo. Sabes quién es Dios, conoces tu llamado, y un hijo Telio entonces ha vencido la baja autoestima. Me gustó este punto. Gloria a Dios para siempre. ¿Te gustó a ti también? Sí, está bueno. Gloria a Dios. Amén. Otra cualidad, ¿cierto?, para reconocer el hijo Telios es que esta persona ya no se ofende fácilmente. Amén. En los estudios anteriores veíamos que una cualidad de la inmadurez, ¿cierto?, espiritual, es que la persona se ofende. Amén. Esta persona ya madura ha aprendido la humildad, dejando el orgullo de lado. Amén. Si le corrigen alguna cosa, lo acepta con humildad, amén, no, ¿para qué? Y como al otro no, sino que lo acepta con humildad. Si lo saludan, bien, y si no lo saludan, también, amén, también sigue bien, sigue con el mismo gozo porque ha aprendido la humildad, amén. No se ofende si no lo consideran, amén. Yo me acordaba mientras leía estos puntos, que yo fui llamada, bueno, a mí me llamaron pastora, no me llamaron al pastorado, sino que me llamaron pastora cuando mi esposo fue llamado al pastorado, porque en aquel entonces, ¿cierto?, era como la usanza de que si él era llamado al pastorado, entonces la esposa también le llamaban pastora. Luego, con los años, ¿cierto?, se tomó en cuenta que había mujeres que tenían llamado al pastorado, aunque su esposo no lo tuviera, y que habían esposos, ¿cierto?, varones que eran pastores cuyas esposas no lo eran también. Bueno, pero en ese minuto a mí todos me decían pastor Ivette y yo no había sido llamada al pastorado. Y recuerdo que ya estando acá en Santiago, Álvaro me llamó al pastorado a mí, ¿cierto? Y él me llamó al pastorado y en uno de esos aniversarios vino al apóstol Marco, ¿cierto? Y oró por mí y por otras personas más que fuimos llamadas al pastorado juntas. Creo que fue la pastora Claudina y el pastor Carlos, que me parece que fuimos llamados juntos, no me acuerdo. Pero el apóstol nos puso las manos y nos llamó al pastorado probando. ¿Ya? Yo llevaba cualquier año que me decían pastora, y de hecho ministraba en Viña del Mar y todo el asunto, pero aquí en Santiago recién fui llamada al pastorado. Amén. Y después pasaron hartos años, se supone que son como 3 años, 4, para que a usted le aprueben su pastorado probando, ¿cierto? Y se aprobaba el pastorado de uno y de otro y de otro, y yo estaba ahí, pasaron como 8 años más o menos, y los niños siempre me decían, mamá, ¿y usted ya es pastora aprobada? No, le decía yo, y me decían, mamá, ¿y cuándo le van a aprobar el ministerio a usted? No sé, le decía yo, porque en realidad, amado hermano, y Dios me libre de toda jactancia, ¿cierto? Uno no necesita que le apruebe la persona, uno lo que hace, lo hace delante del Señor. Y si la persona, ¿cierto?, el que Dios ha asignado, porque no me cabe duda que Dios lo ha asignado, no le aprueba,
Por algo será. Po. Dios estará tratando con usted, con su orgullo, con su altivez, con su impaciencia, no sé. Amén, pero así pasaron largos años y yo seguía mi ministerio sin aprobar. Y un día estaba el apóstol, estábamos en una reunión en Viña del Mar, y él estaba aprobando los ministerios de varias personas y los tenía anotados y todo el asunto. Y de repente me vio que yo estaba entre medio y dijo, oh, así no hemos aprobado el ministerio de la Pastor Ivette. Pastor Ivette, venga para acá. Y ahí me puso la mano y listo, ministerio aprobado. No hubo aviso con anticipación, no hubo, no sé, hermanos que fueran, que yo dijera, venga fulano porque me van a aprobar el ministerio, no sé, nada, sí. Silvestremente, amén, pero no importa, con gozo, igual, amén, porque no es, esa fue la aprobación humana, amén, o la confirmación de la aprobación del Señor, amén. Cuando uno ha alcanzado madurez, no se ofende si no lo consideran, amén, si no le ponen flores, me acuerdo cuando en una oportunidad íbamos a presentar al Alvarito en Viña del Mar, recién nacido. Y le digo yo al apóstol el domingo anterior, apóstol, el próximo domingo queremos presentar al niño en el culto. Claro, me dice, pastora, el domingo lo presentamos. Ya, entrando al culto le digo, apóstol, hoy día vamos a presentar al Alvarito, pastor en ese tiempo, pastor, vamos a presentar al Alvarito hoy día, acuérdese. A ver, porque con tantas cosas que él hacía, fácilmente también se distraía, ¿cierto? Bueno, terminó el culto y nunca el apóstol me llamó ni dijo que íbamos a presentar al niño. Me acerqué yo al final y le digo, apóstol, acuérdese que íbamos a presentar al niño. Ya, me dice, tráemelo para acá. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, y listo, santa presentación. Amén. Y no me puedo yo ofender, decir, pucha, pero pastor, no le puso trompeta, no le puso parafernalia. No, porque el que ya ha madurado entiende que lo que yo quería era que Dios tocara al niño, que el niño fuera presentado delante de Dios. No, que todo el mundo lo viera, ¿cierto? Amén. Ni la fiesta, como por ahí algunos le dan más importancia a la fiesta que a la unción del Señor. No, el que ha madurado, ¿cierto? No se ofende si lo consideran. Amén. No tiene envidia, tampoco anda compitiendo con otros. Amén. Porque tenemos que tener claro que cada uno de nosotros tiene un rol, un lugar en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos diferentes dones, no hay ninguno que tenga todos los dones. Bueno, uno solo, Jesús. Nadie tiene todos los dones, unos tienen ciertos dones y otros tienen otros. Algunos tienen dones parecidos, pero difieren en otras cosas. Entonces no podemos andar en competencia, aparte que es carnalidad. No podemos porque no somos todos iguales, ni todos ejercemos el ministerio de la misma manera, porque conforme a los dones que hemos recibido es como actuamos. Además, también influye la personalidad que cada uno de nosotros tiene. Amén. Entonces uno que ha madurado ya no anda en competencia, no se ofende si no lo consideran. Amén. Y aprende a perdonar con facilidad. Amén. Yo le doy un consejo, perdone por adelantado. Amén. Decídase a vivir una vida de perdón y así va a andar feliz por la vida sirviendo al Señor, no importa lo que le hagan. Amén. Porque usted ya tomó la decisión de perdonar. Porque aunque usted no lo crea, en el ministerio sí muchas veces nos ofende la gente, la hermandad, ¿cierto? Hay mucha traición, hay muchas cosas por el estilo. Para que usted pueda permanecer en el gozo del Señor, decídase a vivir una vida de perdón. Diga conmigo, yo perdono, Señor, a todos los que me han herido, fallado, ofendido, traicionado, menospreciado, etcétera. Ignorado, los perdono, Señor. Amén. Así como Dios nos perdonó a nosotros y nos perdona cada día, nosotros también debemos perdonar. Esa también es una cualidad de aquel que ha alcanzado madurez, que ya es un hijo telios. Además, ha desarrollado el fruto del Espíritu Santo o el carácter de Cristo. Gálatas 5, 22 y 23. Ha desarrollado el carácter de Cristo. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Ha desarrollado el fruto del Espíritu Santo, este hijo telio, o el carácter de Cristo. Amén. Sabe ya sostener esa vieja naturaleza y ha aprendido, no significa que la vieja naturaleza no quiera seguir ahí, pero ha aprendido a desarrollar el fruto del Espíritu o su carácter. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Amén. Otra cualidad, ¿cierto?, del hijo telios es que siempre honra a sus líderes espirituales. Amén.
Los honra ¿cómo? Con palabras, digamos, no anda pelando, no anda murmurando, ¿cierto? Al contrario, sino que destaca las buenas cosas que pueden tener sus líderes espirituales. ¿Quieres decir algo? Ya. Perdón. Los honra, como decíamos, con palabras, también los honra financieramente, ¿cierto? Poniendo allí sus diezmos, sus ofrendas, ¿cierto? Al servicio del Señor y también de los siervos que están por delante de ellos, ¿cierto? También da cuenta de sus labores en un gesto de humildad y de voluntad de servicio. Amén. Y esto es una cualidad que no todos alcanzan rápidamente, el dar cuenta de sus labores en una actitud de humildad, sino que esperan a ser llamados. ¿Qué es de su vida? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Sí. Amén, pero el hijo Telio se acerca voluntariamente en una actitud de humildad y dice: pastor, apóstol, ¿sabe qué? Estoy aquí, estoy acá, he tenido esta situación, he tenido este problema, me ha ido bien, el Señor ha estado respaldando, etcétera. Da cuenta de lo que está haciendo en una actitud de humildad y voluntad de servicio. Aleluya. Y finalmente estamos terminando ya. El hijo Telio está preparado para soportar las aflicciones por causa del Evangelio. Eso es súper importante igual, porque un hijo Telio no puede, como le pasó a un hermano que aún no era Telio y se fue a Argentina, cuando Argentina estaba recién empezando, y fue donde el pastor Patricio en ese tiempo, que estaba recién comenzando la iglesia, y estuvo ahí un par de días, y bueno, la cosa estaba cuesta arriba, el ministerio estaba complicado. Y un día se levantó el pastor Patricio y había un papel que decía: me volví a Chile. Me volví a Chile porque no puedo aguantar más acá, dijo. Y se volvió a Chile. Bueno, ese hermano todavía se ha ido muchas veces de la iglesia, la corporación y para allá, para acá. No ha podido levantar nunca su ministerio. ¿Por qué? Porque es un hijo que aún no es Telio. Pero un hijo Telio está preparado para soportar las aflicciones por causa del Evangelio. Y ¿sabes? Mientras anotaba esto, me venía el pensamiento de que es importante dejar un paréntesis aquí, entre paréntesis, decir que no todo lo que nosotros llamamos Evangelio o por causa del Evangelio, a veces es por causa del Evangelio. Yo quiero decir en este momento que es por causa del Evangelio. ¿Ya? Porque podemos tener aflicciones por causa del pecado, porque cometimos algo. Dice que alguno padece por meterse en lo ajeno, padece por adúltero, padece porque le gusta pelear, por pendenciero, porque le gusta andar peleando con la gente. Eso no es sufrir por causa del Evangelio. Estamos hablando del hermano que sufre por causa de que es punta de lanza. Es un hermano que se va a veces en micro y no tiene el dinero para a veces ir a una casa, a visitar a alguien, o finalmente ha tenido que hasta perder su trabajo por causa del llamado y está sufriendo por causa del Evangelio. También está sufriendo porque a veces la familia le critica, lo ataca, o el marido no le encuentra que está bien lo que está haciendo esa pastora o ese pastor. Muchos hombres o personas a veces no están sufriendo por el Evangelio, están sufriendo por otros motivos. Entonces, cuando decimos por causa del Evangelio, estamos hablando porque está ayudando a esa persona al servicio del Señor, está ayudando a que la cosa avance. Realmente está sufriendo por causa de que la obra de Dios está creciendo. Y a veces dice usted: pero yo estas personas ni las conozco y tengo yo que estar pasando malos ratos con esta persona. Esa persona no quiere sufrir por causa del Evangelio. Porque para servir a Dios sí tenemos que amar personas que nunca hemos conocido. Creo que los que estamos aquí conectados ahora, si alguien conozco yo, antes de conocer a Dios, aquí debe ser, bueno, a ti, mi esposa, a mi mamá que estaba por ahí conectada, me imagino, y a mi hermano Miguel. A los demás no los conozco a ninguno de antes del Evangelio. Antes del Evangelio. Los hemos conocido a todos dentro del Evangelio. Todos los que están aquí conectados, la gran mayoría, son dentro del Evangelio. ¿Cierto que sí? Entonces, por causa del Evangelio hay muchas situaciones que tenemos que vivir. Usted, si quiere trabajar a Dios y ser un hijo Telio, sabe que tiene que estar preparado para soportar aflicciones por causa del Evangelio. Y
y eso es súper importante porque este hijo está capacitado. Veamos 2 de Timoteo 1:8. Pablo el apóstol le habla a su hijo espiritual, Timoteo, y le dice en 2 de Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Qué lindo, ¿eh? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí también, le dice. Que no te avergüences de dar testimonio de mí, le dice, ni del Señor. Y si no participas de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Entonces, todos queremos a veces no sufrir las aflicciones por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante saber que hay veces que podemos sufrir aflicciones por causa de la palabra del Señor. Si usted quiere ser llamado por Dios, amén. Tiene que ser un hijo telio. Y 2 Timoteo 4:5, el último versículo, dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Amén. Y esas aflicciones a veces están delante de nosotros. Y a todos nos tocó vivirlas. De que en algún momento tuvimos que soportar las aflicciones por causa del Señor. Pero es tan hermoso, hermano amado, que después vemos las bendiciones también. Y se lo decimos nosotros en el amor del Señor para ir finalizando y dar gracias al Señor por los hijos telios. Que hermoso poder servir a Dios. Hermoso servir al Señor y pasar a veces cositas que se pasan, ¿cierto? Pero después también se ven bendiciones de Dios, bonitas también. Es hermoso. Así que les animo a que lleguemos a la madurez, lleguemos a ser hijos telios, hijos que logremos ser enviados. Amén. Y si usted quiere, ese es su deseo, amén, ese es su anhelo, oremos al Señor. Hagamos una oración, cierre sus ojitos, ore usted, mi amor. Aleluya. Gracias, Amado, Señor. precioso, maravilloso Amén. Señor, nos inclinamos delante de tu grandeza en esta hora, Señor, para Amén. rogarte por cada uno de mis hermanos Gracias, que está escuchando Señor. y que escucharán, Amén. Señor, esta enseñanza en alguna Gracias, oportunidad, rogándote para que tú les Amén. ayudes a ir creciendo en la fe, Señor. Gracias, Señor Jesús. Para que puedan llegar, como dice tu palabra, podamos llegar, como dice Amén. tu palabra, a la estatura del varón perfecto, Amén. de la plenitud de Cristo, Señor, en Gracias. el nombre de Jesús, a un varón maduro, estable, Amén, Señor, amén, amén, una amén. dama varona, estable, Señor, Gracias, madura, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendice, Señor, a tu iglesia, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, para que podamos Amén. llegar a ser ese hijo telios, maduro, estable, Señor, que Gracias, conoce su identidad y su llamado. Muchas gracias, Padre. Yo creo que tú lo haces en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor.